Church Español, es un placer estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Paul Reyes y no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Soy uno de los pastores del equipo pastoral aquí en Citizen Church y es un placer tenerles aquí en esta tarde. Hemos llegado a la tercera semana de nuestra serie Aún hay más. ¿Cuántos saben que hay mucho más de lo que el Señor tiene para nuestras vidas? Hemos empezado el año en una manera quizás normal, a veces rutina o rutinamente, pero tenemos que reconocer que el Señor tiene más para nuestras vidas. Él tiene más para cada uno de nosotros. Y a veces no lo vemos porque estamos ciegos a las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero en esta tarde quiero compartir algunas cosas porque al empezar la serie, Maribel trajo un mensaje sobre que hay más. El Señor tiene más para nosotros. Lo vemos en Efesios capítulo 3 versículo 20, que hay mucho más que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. La semana pasada el pastor Juan trajo el mensaje de cómo nosotros también podemos tener un encuentro con Dios, un encuentro en una manera especial, pero tenemos que tener esa postura espiritualmente para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas. Tenemos que tener esa postura de recibir lo que Dios tiene. Hay que ponernos en esa postura, hay que tener esa postura para reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y por eso nosotros cuando llegamos a la iglesia, llegamos por la tarde, a veces cansados, agobiados, a veces con tantas cosas por la mente quizás para empezar la semana, pero tenemos que reconocer que Dios tiene algo para cada uno de nosotros antes de empezar esta nueva semana, antes de empezar algo nuevo. Así como empezar el año, Dios tiene algo para nosotros. Hoy vamos a dar un giro importante, vamos a dar una vuelta, porque yo sé que si el Señor tiene más, si el Señor tiene más para tu vida, si el Señor tiene más para mi vida, su poder está obrando dentro de nosotros. No mi poder, no lo que yo conozco, sino el poder de Él está obrando en cada uno de nosotros. Entonces hay más de lo que Él quiere hacer, no solamente por nosotros, sino por medio de cada uno de nosotros. Nos quiere usar a nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre el propósito y llamado, pero no como lo define la cultura, porque muchas veces al pensar de propósito pensamos qué es lo que voy a hacer o qué es lo que el Señor tiene para mí que voy a hacer. Y así es como vemos el propósito de Dios. Pero hoy vamos a ver que Jesús comienza en un lugar muy distinto. Muchos vivimos atrapados, como acabo de decir, en la rutina. Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y luego repetir. Y así parece como que es la vida. Así parece como que cada uno de nosotros vivimos en esa manera. Nos levantamos, trabajamos, comemos, descansamos, dormimos y luego a repetir lo mismo. ¿Sí o no? Así es la rutina de la vida. Pero escúcheme bien, tu vida no es un accidente. No es coincidencia que Dios nos tiene aquí. No solamente aquí en el mundo, pero aquí en esta ciudad, aquí en esta iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que tú estés. No es coincidencia que Dios te tiene allí. A veces nos obsesionamos con la pregunta: ¿qué es lo que debo yo hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuántos han hecho la pregunta? ¿Qué es lo que debo yo hacer? No, estamos casados, tenemos hijos, tenemos trabajo, pero todavía nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que debo hacer yo?
Y la vida sigue. Y los días se convierten en semanas, en meses, en años. Y se pasan los años. ¿Cuántos saben? De repente llegan los 20, 30, 40. Híjole, ya cumplí los 60. Y así se pasan. ¿Cuándo se empezó a cambiar el color del pelo? Pero se pasan los años. Así en la misma rutina, y hacemos la misma pregunta: ¿qué es lo que yo debo de hacer aquí en este mundo? Y se nos han pasado los años, pero Jesús empieza en otro lugar y nos enseña en su palabra. Él no empieza con lo que haces, no empieza con tu trabajo o qué es tu propósito en la vida, en lo que haces. Empieza con ¿quién te estás convirtiendo? ¿En quién te estás convirtiendo? Él trabaja en una manera, no en lo que vamos a hacer, pero cómo vamos a hacer. Porque no se trata del trabajo ideal. Porque yo creo que muchos de nosotros estamos buscando el trabajo ideal. Muchos jóvenes que están aquí quizás están buscando una carrera o están siguiendo una carrera por métodos de educación, y no hay nada malo con eso. Pero estamos buscando esas cosas, el trabajo ideal. Se trata de entender el diseño que Dios tiene, que Dios usa para formar tu vida y la vida mía. Y ese es el diseño que tiene el Señor. Hoy vamos a movernos del hacer al ser. Del hacer al ser. Al principio de su ministerio, Jesús empezó y al empezar el ministerio, después de ayunar en el desierto, después de tener tiempo con Dios, de repente llega a unos hombres que están trabajando en la pesca. Son pescadores. Y llega Jesús a su vida. Y mire lo que dice, porque vamos a ver en esa tarde el diseño del propósito. Y vamos a ver que al principiar en el ministerio, lo que nos enseña Jesús, porque invita a esos hombres trabajadores a seguirlo. Pedro y Andrés estaban en lo suyo, en la pesca. Y mire lo que les dice en Mateo capítulo 4 versículo 19. Dice: Jesús los llamó, dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. O quizás la versión que usted tiene dice hombres. Aquí estamos viendo el diseño que Dios nos está enseñando aquí en esta escritura. No lo tenemos que buscar en otro lado, porque aquí mismo, al empezar su ministerio, nos enseña el diseño del propósito. Y vemos el diseño de Dios, que es seguir. Cuando dice vengan, síganme. Y luego la formación, cuando dice yo les enseñaré. Y luego el cumplimiento, cómo pescar personas. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Pero yo creo que muchos de nosotros lo queremos al revés. Queremos primeramente cumplimiento, y luego formación, y luego a lo mejor te sigo. Queremos primero el resultado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Queremos los resultados. Quiero ver qué es lo que tú tienes para mí. Luego el proceso, y después tal vez vamos a obedecer. Vamos a obedecer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Queremos la versión así norteamericana. La versión norteamericana quizás del evangelio es así: Señor, asegúrame el éxito. Primeramente, asegúrame el éxito. Muéstrame cuánto voy a ganar. Muéstrame. Y luego dime exactamente a dónde voy.
Y entonces, si me conviene, te sigo. ¿A poco no? Porque muchas veces nosotros es como vemos el propósito de Dios. Queremos que Jesús nos demuestre que su plan va a funcionar. Porque nadie quiere empezar un trabajo que no funciona. No quiero trabajar en un lugar donde voy a trabajar mucho y me van a pagar poco. ¿Sí o no? Y así vemos. Porque antes de dar el primer paso, es lo que buscamos de Dios. Queremos que Dios nos enseñe los resultados primero. Enséñame, Señor. Pero en esta tarde, familia, queremos ver y quiero enseñarles que eso no es fe. Nosotros como creyentes vivimos por fe. Es como nos llama el Señor para vivir. Vivimos por fe. Si lo hacemos de otra manera, es un contrato. Enséñame primero, Señor. Queremos un contrato con Dios. Y Dios no quiere cristianos que buscan un contrato. Dios quiere cristianos que lo buscan por fe. Que ellos creen que para el año 2026 que el Señor tiene grandes cosas para mí. Y lo tenemos que recibir por fe. Y así es como Dios nos hace que nosotros veamos la palabra de Él en esa manera. Dios te pide que suelte la red primero. Suelta la red. ¿Qué es tu red en esta tarde? Porque Dios está pidiendo que suelte la red primero antes de entender cómo te va a enseñar o cómo vas a pescar hombres o pescar personas. ¿Qué es lo que es tu red? ¿Qué es lo que estás cuidando? ¿Qué es lo que necesitas? Porque a veces nos quedamos así como rascándonos la cabeza que no entendemos lo que está haciendo el Señor. ¿Cuántos han hecho eso? Que el Señor trabaja en una manera donde nos quedamos like, what? ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? Y hacemos la pregunta. Dios te pide que suelte la red y empieza primeramente aquí en este diseño con esa palabra, seguir. Síganme. Es lo que les dijo. El llamado es una invitación a una relación, no a una posición. ¿Escucharon? Es una invitación para tener una relación con Él, no una posición. No, es que yo quiero ser el pastor. Es que yo quiero ser el director de la alabanza. Y muchas veces buscamos la posición en el ministerio. Pero no es seguir a Jesús. ¿Cuántos saben que suena fácil los domingos por la tarde cuando la está predicando el pastor? Qué fácil. Amén. Gloria a Dios. Lléname, Señor. Y mañana, el lunes en la mañana, al encontrarnos con el compañero de trabajo, ay, aquí está otra vez. O el patrón. Y de repente es fácil el domingo en la iglesia, pero es difícil los lunes al empezar la semana. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que nosotros nos gusta el control? Nos gusta el control. Hoy le doy todo el control al Señor. Estamos en la iglesia. Toma, úsame, Señor. Y mañana lunes, no. Porque muchos de nosotros no queremos soltar el control. Nos gusta tenerlo. Muchos de nosotros entendemos el sacrificio. Me acuerdo cuando mis padres dejaron el rancho, los ranchos de Durango. Mi papá, mi mamá se vinieron de Pánuco, Durango, se vinieron por medio de Torreón, por medio de Juárez, por medio de Palomas, llegaron a un pueblito
en Demi, Nuevo México. Si no conocen por allá, allá es donde me crié yo. Pero ellos se vinieron, dejaron su tierra, dejaron su casa, dejaron su familia, cruzaron la frontera, ilegalmente primero, pero después legalmente. Lo hicieron bien. Y no tenían el mapa completo. Y yo creo que es la historia de quizás de muchos de nosotros. Pero ellos se movieron por fe. ¿Por qué? Porque ellos creían en una promesa que había una vida mejor aquí en los Estados Unidos. Yo no conocí ese sacrificio. Yo conocí la bendición. Y muchos de nosotros a veces no podemos ver el mapa completo. No podemos ver por qué Dios nos trajo aquí, por qué Dios me tiene aquí. Pero tenemos que creer que hay una promesa que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que saber que el Señor tiene mucho más para cada uno de nosotros, para seguir avanzando en el propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que mis padres no sabían que había un propósito, que uno de sus hijos iba a ser pastor y iba a estar predicando a familias que quizás algunos de ustedes están aquí también, del estado de Durango, Chihuahua, a lo mejor hay algunos de Palomas. Pero miro cómo Dios mueve las cosas. Y así es con Jesús. Pero a veces nosotros queremos ser como esos pasajeros preguntones. ¿Y por qué te vas por acá? Hey, yo creo que tuvieras que haber dado la vuelta allá atrás, ¿no? Yo creo que se va a hacer más cerca si nos vamos por acá. ¿Cuántos han viajado con personas preguntonas? Si no han viajado con las personas preguntonas, a lo mejor eres tú. Queremos opinar de la ruta que Dios tiene, que Dios elige para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros queremos opinar en lo que Dios tiene. Y así es como seguimos. Pero el llamado no es una ruta, no es donde Dios nos está llevando, es una relación con Él. Mateo 4:21 dice: un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Aquí la palabra llamó en el griego original quiere decir kaleo, que significa invitar o convocar. Invitar, vengan, los invito, que vengan conmigo, que vengan a pasar tiempo conmigo. Pablo nos dice en Efesios 4:1: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Aquí esta palabra es kleseos, que es la misma, es forma sustantiva de kaleo también, la invitación, el convocar. Porque el llamado no es un título, no es algo que nosotros buscamos como título, no es una plataforma, no es una posición. El llamado es una invitación para ir y caminar con Jesús. Es lo que es. Y es lo que tenemos que ver. Jesús no dijo: vengan, yo tengo un trabajo para ustedes. No dijo. No dijo: Rubén, ven, tengo un trabajo en la batería para el equipo de alabanza. No. Dijo: vengan a pasar tiempo conmigo.
vengan. Es lo que nos dice aquí, porque dijo, vengan. Tu propósito principal no es tu trabajo que haces con las manos, sino con quién estás caminando cada día. Ese es tu propósito principal. No en lo que hago, pero con quién estoy caminando. ¿Quién me invitó para caminar con él? Proverbios 20:24 dice: los pasos del hombre los dirige, ¿quién? El Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Seguir al Señor es soltar el control. Dale las llaves al Señor. Ponte de pasajero, no el que está manejando. Porque eso lo tenemos que hacer antes de tener claridad. No es al revés, no estamos buscando la claridad. Enséñame primero, Señor, y luego voy. Queremos la claridad. ¿Cuánto voy a ganar, Señor? Enséñame el dueño del trabajo. Enséñame qué es lo que voy a ganar. Enséñame esto, enséñame. No. Hay que soltar el control antes de tener claridad. La segunda palabra es formación. Primero hay que seguir y luego hay formación. El propósito no es algo que encuentras, es alguien en que te conviertes. Eso es lo que está formando Dios en tu vida. Aquí es donde muchos quieren saltarse del proceso. Es donde muchos quieren brincar. Queremos éxito sin carácter. Lo vemos en muchos lugares. Queremos bendición sin obediencia. Queremos plataforma sin profundidad. Queremos estar antes de que Dios trabaje en nuestras vidas. Pablo dice en Efesios 4:2, no lo tenemos en la pantalla, pero él ve, y el llamado se ve en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en amor. Así se ve lo que nosotros vemos como el llamado. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te llamó a la paciencia? Cuando había quizás una injusticia en tu trabajo, en tu hogar. Luego queremos brincar. Luego queremos agarrar. Luego tenemos rencor. Luego tenemos rápido estamos para hacer estas cosas. Pero Dios nos está formando. Dejamos ciertos lugares para perseguir algo más fácil, ¿sí o no? No, ya no quiero trabajar aquí porque es muy difícil. Esta persona ya me tiene hasta... Pero Dios nos está formando. ¿Cuántos saben que si te vas de ese trabajo y si Dios te va a seguir formando, va a estar otra persona en otro lugar con diferente rostro, a lo mejor hasta más feo? Ay, me hubiera quedado allá. Porque Dios nos está formando. El propósito no es algo que encuentras afuera. Es alguien en que te conviertes por dentro. Lo importante es quién eres. ¿Quién eres? No lo que haces, sino quién eres. No se trata de desarrollar los talentos, porque yo creo que cada uno, me imagino que cada uno tiene talento, algún talento, pero no es desarrollar los talentos, sino desarrollar el carácter que Dios está formando en tu vida. Porque el carácter no es opcional, no es.
se está formando, por las buenas o por las malas. No permitas que tu éxito crezca más rápido que tu madurez espiritual. No deja que el Señor te forme en una manera donde estás recibiendo más y más del Señor. Imagínense cuánto más impacto tendríamos nosotros si viviéramos así. Cuánto más impacto en el mundo. Me gusta esta cita de Mahatma Gandhi, que era un líder de la India hace muchos años, murió en 1948, pero dice: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes de tu Cristo. Esa es la versión de cristiano que él se estaba confrontando. A tu Cristo me gusta, pero a los cristianos no, porque no viven como Cristo. Esta cita es muy famosa porque la gente está brincando la formación, se está brincando lo que Dios está formando en sus vidas. El difícil trabajo de dejar que Dios te moldee y te forme es la parte dolorosa del propósito, pero absolutamente necesaria. Es algo que tenemos que pasar. Jeremías 18:16 dice: de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Es lo que dice Dios del pueblo de Israel, porque los está formando. El barro tiene que ser así, lo que vemos, tiene que ser amasado, tiene que sacarse todas las burbujas de aire para que quede sólido, moldeado para darle forma, secado para esperar. Y luego lo más difícil, el fuego. El fuego. Pasar por el fuego. ¿Cuántos han pasado por algo difícil en su vida? Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por algo difícil. Quizás por unas noches bien oscuras, de soledad, de muchas lágrimas. Pero tenemos que ver que Dios está haciendo algo en esas áreas. Es el fuego que estamos pasando porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Nos está formando, nos está moldeando, nos está haciendo un vaso nuevo. Si te saltas del amasado, el vaso va a ser débil. Si quieres saltarte del fuego, entonces no vas a poder resistir la presión de lo que va a contener el vaso. Pero recuerda esto: seguir a Jesús te va a formar antes de que te sientas realizado, antes de que te sientas completo. Está formando Dios algo en tu vida. Dios no te está castigando, porque yo creo que muchos de nosotros nos creamos pensando: te va a castigar Dios. Si haces eso, te vas a castigar Dios. ¿Cuántos escucharon eso de sus padres? Te va a castigar Dios. Y así uno crece pensando: ay, Señor, haces algo malo y uy, viene la paliza. Y es como pensamos, pero Dios no nos está castigando, nos está puliendo, porque tiene un peso de gloria que quiere poner sobre tu vida. Pero primero necesita que seas un envase resistente. No para resistir las cosas de Dios, sino para resistir las cosas del mundo. Y últimamente, el cumplimiento. Tu asignación cambia, pero tu propósito es eterno. Dios te invita a estar con Él. Síguele, te da forma
Y ahora eso, al seguirle en la formación, eso debería desbordarse donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés. El cumplimiento no es una meta que alcanzas, es el desborde de quien eres. Cuando dejas que Dios te forme, cuando dejas que Dios empiece a moldear tu vida, su presencia empieza a chorrear por todos lados, donde quiera que tú estés. Tengo un amigo, unas amistades aquí que están, Joe Dan y su esposa Devona, que están allí sentados. No hablan el español, poquito, pero tienen un museo ahí por el centro de Albuquerque, de turquesa, piedra bonita. Y es el museo más grande del mundo de turquesa. Pero me gusta lo que me dijo cuando fui a visitarlo esta semana pasada. Me invitó para ir a ver el museo. 5 generaciones en el museo. 5. Pero él me dijo, cuando empezó, los abuelos, cuando empezaron, me dijo, Dios primero, y luego familia, y luego negocio, en esa orden. Y han seguido, y Dios ha bendecido. Y tenemos que ver, cuando dejamos que Dios nos forme, eso va a seguir de generación a generación a generación. Lo que tú empiezas hoy, cuando tú dices sí, tú no sabes el propósito que Dios tiene hacia adelante, a 2, 3, cuarta, quinta generación. Quizás tú nunca la vas a llegar a ver, pero Dios tiene algo. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Porque hay una diferencia en propósito y asignación. Tu propósito es ser como Cristo. Es tu propósito, es nuestro propósito. Nuestra asignación es nuestro trabajo, la escuela donde estamos, el lugar, la vecindad donde vivimos. Es la asignación, es donde te tiene Dios. Porque tu asignación puede cambiar. Puedes cambiar de hogar, de vecindad, puedes cambiar de trabajo, pero el propósito de Dios, tu propósito sigue siendo el mismo. Es siempre dar gloria a Dios. Donde quiera que tú estés, siempre dar gloria a Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, dice, ya sea que coman. ¿Cuántos saben cómo comer? Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si eres estudiante, no es solamente para recibirte y agarrar un título, pero se trata cómo vas a compartir con ese compañero que todos los demás rechazan. Si eres dueño de negocio, tu éxito no solamente es la ganancia, no solamente es lo que tú traes o lo que entra a tu negocio de dinero, sino es cómo tratas a tus empleados. No solamente cómo tratas a los empleados, pero también si tienes la integridad en las cuentas que tú tienes. Si eres abuelo o abuela, hay algunos aquí, me imagino, tu asignación no termina cuando te jubilas. No.
Quizás ya no tienes título de trabajo, pero tienes fe que puedes dejar un legado a tus nietos para que ellos también sigan avanzando el evangelio. Tu lugar de trabajo es tu campo misionero. Tu hogar, tu familia es tu campo misionero. Tus hijos están aprendiendo quién es Jesús, no por lo que escuchan en la iglesia, sino por cómo tú te estás comportando en el hogar, cómo estás respondiendo a las circunstancias de la vida. El llamado y el propósito, quiero dejarte con esto, son el camino de toda una vida. Llegar a ser la persona que Jesús diseñó y dejar que esa verdad transforme la manera en que vives, en cada lugar y en cada etapa de tu vida. Voy a pedirles que se pongan de pie. Tu propósito en la vida, el propósito que Dios tiene para ti, es que vivas de tal manera que Jesús sea visible en ti. Aún hay más. Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Tiene mucho más, mucha gente más para alcanzar. Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Yo, como pastor, no puedo alcanzar la gente de tu vecindad, de tu trabajo, de tu escuela, de tu familia, pero tú sí la puedes alcanzar. De lo que tú recibas, Dios quiere que chorree a los demás, que se desborde la bendición de Dios a todos los que nos rodean. Y solamente nosotros tenemos que decir: sí, aquí estoy, Señor. Hoy Jesús está extendiendo esa invitación, así como los discípulos. Ahí donde estás, voy a pedir que inclines tu rostro, porque en esa manera, por fe, Dios está llamando y Dios te está invitando. Vengan, síganme y yo les enseñaré. Yo les enseñaré cómo alcanzar a un mundo perdido. Hoy Jesús está extendiendo esa invitación a cada uno de nosotros. Si en esta tarde tú estás aquí y estás cansado de tener control o tratar de tener control de tu vida, y estás escuchando la voz de Dios que dice: ven, sígueme, tengo algo para ti este año. Ven, yo te voy a enseñar. Si eres tú en esta tarde, quiero nada más pedirte que levante la mano ahí donde estás, por fe, diciendo: Señor, te suelto el control. Yo suelto el control que yo pienso que yo tengo, para que tú hagas. Si ese eres tú, levanta tu mano, porque vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir a Dios que Él venga y trate con esas cosas, y trate en nuestro corazón, en nuestra vida. Él no te pide que seas perfecto, te pide que seas un barro dispuesto para que Él te moldee, Él te use. Padre celestial, en esta tarde, cada mano que está levantada, Señor,
pedimos que tú hagas, que tú obres. Tienes algo especial. Yo lo creo, Señor. Tienes algo especial para tu pueblo. Tienes algo especial para cada persona, para cada familia que se representa aquí en esta tarde. Y tú nos has traído para escuchar de este mensaje. Al seguirte a ti, nos vas a formar para cumplir lo que tú quieres cumplir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos que han abierto su corazón y dicen: sí, úsame, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Antes de terminar, vamos a leer la oración. Hacemos una declaración después de cada predicación en esta serie. Así es que conmigo vamos a leerla juntos, Vamos a leerla juntos. Señor, hoy decidimos seguirte. Silenciamos nuestra necesidad de respuestas y confiamos en ti para el siguiente paso. Moldea nuestro corazón, pule nuestro carácter y hace nosotros lo que solo tú puedes hacer. Que lo que estás formando en el secreto se desborde en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Te damos nuestro sí total. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.